derecho de la práctica del ritual, derecho procesal, derecho de la práctica del ritual. Paradoja, elemental, discrecional, código de rito, confesional, testimonial, código de rito. Bienvenidos a Café de Penalistas. Gracias por sumarse a este primer programa. Este es un espacio en donde se van a debatir aquellas cuestiones que tienen que ver con el sistema penal, con el derecho penal, y a partir de la participación directa de quienes consideramos somos sus protagonistas, los abogados penalistas. La realidad es que el derecho penal atraviesa transversalmente a toda la sociedad. Cualquiera puede formar parte de un proceso penal, ya sea como víctima, como testigo, como imputado. Y la idea de este programa es divulgar aquellas cuestiones que hacen al interés de la gente a partir del desarrollo de coloquios, debates, cambios de opinión con aquellos que van a ser cada uno de los programas invitados. Hoy contamos con la presencia del doctor Adrián Corbalán, quien tuvo de la deferencia de acercarse a este primer programa. Es un amigo de muchos años. Te doy la bienvenida, Adrián. Gracias por estar en este primer programa. Bueno, no, el gusto es mío y las gracias son mías por haber pensado en nosotros, porque cuando hablo así creo que somos nosotros los que tenemos que hablar del derecho penal, somos los que realmente día a día ejercemos, caminamos los tribunales y bueno, y participamos de todo lo que tiene que ver con esto de generar espacios para defender víctimas, victimarios. Bien. Y bueno, muchas gracias por invitarme. No, la verdad es que cada uno de aquellos invitados vienen por una razón. Uh-huh. Nosotros nos cruzamos cotidianamente en los pasillos de tribunales. Y un poco el programa tiene la idea de desmitificar la labor del abogado penalista, porque la realidad es que somos seres humanos con nuestros defectos, con nuestras virtudes, pero que en definitiva cumplimos un rol dentro de la sociedad y a mi juicio un rol bastante importante y es bueno transmitirlo. ¿Venís de trabajar? Vengo de trabajar, como todos los días, vengo de un juicio en La Plata, de un tribunal federal, por una imputación de un secuestro de uno de los imputados que defiendo. Y yo, como siempre, termino haciéndome carne de cada uno de los hechos en los cuales intervengo. Venimos de terminar la semana pasada con los alegatos de la causa donde fue víctima Candela Sol Rodríguez. De eso te iba a preguntar. Realmente eso es una causa que ha sido de alguna manera paradigmática porque reflejó, lo sabemos, los defectos del sistema penal, más que las virtudes, aquellas cuestiones con las que nosotros luchamos a diario, ¿no? Es una causa que entiendo va a dar mucho que hablar. Contanos qué está pasando en el juicio oral. Bueno, en realidad hemos terminado con los alegatos la semana pasada y lo que te puedo contar es lo que pasó, más que lo que va a pasar, que todavía es mucho, seguramente va a haber mucha tela por cortar, pero en realidad nos encontramos con un juicio bastante atípico, como diríamos los abogados, con cuestiones absolutamente complejas. Entendíamos que teníamos nuestras dudas cuando empezamos con el juicio, que suponíamos que no íbamos a abordar la verdad. La gente que hoy le tocó estar, para que se entienda un poco más, no tan técnico, en el banquillo de los acusados, a mi entender, no solo la persona que me tocó defender, sino las otras dos personas también, no tienen ninguna participación en el hecho. ¿Quiénes quedaron como imputados en esa causa? Bueno, la causa, para poder entenderla, la causa se dividió en dos instrucciones. Una instrucción primaria que tuvo el doctor Marcelo Tavolaro y con la secretaria Guillermina Rapazo, que fueron apartados de la causa
de acuerdo a su intervención, el fiscal general entendió que había que apartarlos porque así fue el consejo de llevar adelante un proceso que la verdad que tiene muchas dudas, de eso también podemos hablar algo. Y después la continuó el doctor Alberto Ferrario. El doctor Alberto Ferrario entendió que esta causa había que hacer una primera intervención con 3 personas. Él entiende, según su hipótesis, él entiende de que la participación en el hecho de la desgraciada muerte de la nena fue producto de más gente. Pero entendía que las 3 personas con las cuales tenía más vínculo directo la causa eran las 3 personas que quedaron en esta primera etapa, que era Fabián Gómez, Bermúdez y Leonardo Jara. Cada uno con participaciones distintas, qué sé yo. Ahí también habría que hablar un poco de la intervención que tuvo el Senado de la provincia, porque se creó una comisión especial, porque cuando fue esta causa fue tan mediática que hubo alguna intención del poder político de acompañar este proceso, a ver si podía traer algún poco más de claridad a la causa. Y cuando nosotros decimos que estas 3 personas deberían tener bastante poco que ver, tienen bastante poco que ver con la causa, la clave de bóveda la da el poder político cuando dice que si estos 3 imputados fueron parte de una asociación, lo que no se pudo probar, lo que no hay, con todos los avances tecnológicos que existen, es vinculaciones entre teléfonos. Algo que los abogados penalistas sabemos. O sea, que no tienen ningún tipo de vinculación, no tienen ni vínculos. siquiera telefónica. No tienen vínculos. Ninguno. Nosotros sabemos, sí, quienes hacemos derecho penal, que el 90% de las causas terminan siendo resueltas por las vinculaciones telefónicas. Bueno, no tienen ninguna. Es casi un tema menor, un tema que nos desayunamos en la audiencia, una cosa que es interesante, creo que está bueno como dato periodístico también, además de como dato jurídico. Un día viene a una audiencia una mujer a declarar, testigo de identidad reservada. Nosotros sabemos que en la exposición de motivos, cuando se modificó en el Código Procesal los testigos de identidad reservada, el argumento fue la utilización en el caso Candela de mucho más de 10 o 15 testigos de identidad reservada. Bueno, esta mujer que viene como testigo de identidad reservada empieza a declarar en un tono y en un momento dado, después de tanto entrenamiento de preguntarle a testigos y testigos, todos, abogados, fiscales, jueces, el presidente del tribunal le dice: mire, señora, me parece que usted tiene que reflexionar sobre lo que está diciendo porque entendemos que se están metiendo en un problema. Claramente estaba mintiendo. Se hace un silencio y la señora dice: bueno, voy a contar la verdad. Nosotros creíamos que la verdad era la que había escrito el fiscal en el expediente, que es lo que vemos nosotros como abogado penalista cuando revisamos un expediente para dar un diagnóstico a nuestro cliente. Bueno, no fue eso. En realidad nos vino a contar que su hermano estaba con pedido de captura de un departamento judicial ajeno a la investigación, porque esta también es otra cosa que nosotros pusimos de manifiesto. Si hubiera sido el mismo juez o fiscal, tiene facultad para levantar ese pedido de captura. Y el fiscal, Marcelo Tavolaro, y la secretaria Guillermina Rapazo, le tomaron declaración a este hombre, pero como no podía firmar, y como el pacto con la policía era terminar de declarar y que se vaya, hizo la declaración. Esto lo dijo la testigo en el juicio. Así, textual. Y tenemos la suerte de que la Corte pidió grabar el juicio con audio y video porque lo quiere como archivo histórico. Con lo cual no hay ninguna posibilidad de decir otra cosa. La mujer dijo: la declaración la hizo mi hermano, pero el fiscal, la persona que supuestamente tenía que investigar la muerte de una nena de 11 años, dijo que firme yo. Entonces, en la primera vista de quienes somos abogados penalistas y vamos a ver un expediente, decimos: acá quien declaró fue fulana de tal, no fulano de tal. Esto nos enteramos, a mí no me había pasado nunca. No me había pasado nunca. La verdad que eso fue... Tomaron declaración del hermano, como no lo podían incorporar a la causa porque tenía pedido de captura. Y previamente lo había pactado con la policía de que él iba a declarar, pero en tanto y en cuanto no quedara detenido. Entonces, la policía cumplió el pacto y el fiscal también. No me extraña, una causa absolutamente construida, armada. Prueba de ello es la desvinculación de casi todos los imputados que en principio estaban.
involucrados y que la justicia de Morón involucraba. Recuerdo, y esto, la verdad que a los medios de comunicación hay que darles a veces ponerle alguna fichita, porque entiendo que esta causa, por lo menos en lo que respecta a los primeros imputados, se resolvió en los medios. Digo, se resolvió en los medios porque los medios le habilitaron la posibilidad de que la gente, digamos, aquellos que estaban en las causas, los abogados que estaban en las causas, pudieran presentarle a la sociedad las irregularidades que se habían cometido. Como por ejemplo, el plantado en un vaso del ADN de Candela en la casa de la calle Kirnan, recordamos todos. Esta causa fue plagada de irregularidades. Plagada de irregularidades que, gracias a Dios, a partir de la exposición de estas en los medios de comunicación, se pudieron salir a la luz y con esto resolver la situación de aquellos que eran los perejiles, los primeros perejiles. Tal cual. Ahora siguen, a mi juicio, algunos perejiles más y que son los que están ahora en el debate oral. ¿Y cómo siguió el tema, Adrián? Bueno, a ver, el tribunal adoptó, para mí con muy buen criterio, no expedirse ni adelantar criterio de nada. Entonces, cuando ocurrió este hecho que nos dejó a todos en silencio, como ya el tribunal lo había anticipado, no se hizo ningún planteo de nulidad, sino hasta que terminara todos los testigos que iba a haber en el juicio. Cuando se clausuró la etapa de las testimoniales, nosotros presentamos la nulidad, porque quienes somos abogados penalistas sabemos que hay una máxima, que es la teoría del fruto del árbol envenenado, que ningún hecho lícito puede nacer de un acto ilícito, y si este no es un acto ilícito... Uno de tantos. Bueno, está bien, pero obviamente, este hecho uno manifiesta. Bueno, mirá hasta qué punto esto tomó una modificación en todos los que tenían que venir a declarar, porque vino a declarar las máximas autoridades de la policía de la provincia. Cuando vinieron a declarar de policía científica, vinieron los número 1 de cada una de las áreas. ¿Cuántos meses de juicio lleva? Y arrancamos el 6 de febrero. Y la última jornada que tuvimos, que fue la de mi alegato, porque alegó primero la Fiscalía, después el particular damnificado, después las defensas oficiales y por último alegué yo. Terminamos la semana pasada, el jueves de la semana pasada, 27 de... ¿Y cuándo tenemos veredicto y sentencia? Bueno, esto también, para que quienes escuchan y son abogados sepan, lo que dice el código es que los veredictos deben dictarse en los 5 días a partir del momento de la clausura de los alegatos, salvo que las partes acuerden poder estirarlo más. Hubiera sido un despropósito que esto se resolviera en este plazo, entonces el tribunal, con acuerdo de las partes, nos pidió estirar el veredicto hasta el 20 de septiembre. O sea, se va a tomar 40 días aproximadamente para poder armar el veredicto, que yo entiendo, no puede ser otro que absolutorio. Y con estas irregularidades tan patentes, ¿cuál fue el papel de la Fiscalía? ¿Cuál fue, digamos, de qué manera actuó la Fiscalía? ¿De todas maneras acusó? Sí, ha acusado igual la Fiscalía, y hay un hecho que es muy particular. Vos trajiste a mención la casa de la calle Quierna 992, la Casa Rosa. Sí, sí. La Casa Rosa que fue conocida... Donde supuestamente había estado Candela. Ahí hay dos planteos. La Fiscalía va por un camino y el particular damnificado va por otro. ¿Por qué? Porque el particular damnificado, y creo que es estrategia, independientemente de que probablemente esté convencido, ha iniciado una demanda civil ante el Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, donde cuestiona la calle Quierna, como que se plantó que Candela no estuvo ahí. O sea, la madre dice que Candela no estuvo ahí. Y en ese contexto hizo la demanda civil. Bien. Entonces, uno de los 3 imputados que vinieron a juicio, de la única manera que se lo puede imputar es sosteniendo que había estado en la puerta siendo como de campana de vigilancia. En ese contexto, el particular damnificado le pide absolución a Gómez, y no hacía Bermúdez y a Jara, porque la vinculación es por otro lado, y de eso, si querés, también podemos hablar. Sí. Pero la Fiscalía le pide 8 años por una participación secundaria
la verdad, bastante poco seria, por lo menos. A Jara le pide 8 años. No, A a Gómez. Gómez. A Jara y a Bermúdez le piden perpetua porque Bien. ingresa dentro de la tipificación del artículo 142 bis, Que último secuestro seguido párrafo, de muerte. secuestro seguido de muerte. En realidad, privación de la libertad coactiva seguida de muerte. Bien. ¿Cuál es el vínculo? Acá también la Fiscalía tiene un doble discurso. La Fiscalía dice, ustedes saben que el día 29, el día 31 de agosto aparece la nena. En el mismo momento que estaba apareciendo la nena, el canal C5N saca un audio donde se escucha a una persona decir, ahora sí no la vas a encontrar más, ahora no la vas a encontrar nunca más. Preguntale a esa, y dice una mala palabra, dónde el marido puso la plata. A partir de esta hipótesis, la Fiscalía dice que esto podría ser o que debería ser una llamada extorsiva, pero que no tendría sentido, palabras de la Fiscalía, si fuera aislada. Bueno, los teléfonos estaban intervenidos por los tipos que más saben de intervención telefónica, entre ellos el que después fue jefe de policía, Maskin. Hugo Maskin es uno de los tipos más avesados en conocimiento de este tipo de actividades. Sin embargo, no hay ninguna otra llamada anterior, con lo cual la misma Fiscalía sella la suerte adversa de su propio alegato diciendo, si esta llamada no está concatenada con llamadas anteriores, muy mal podría haber sido una llamada extorsiva y fue más que nada una cosa, diríamos, como decimos nosotros, al voleo. Aleatorio, sí. Aleatoria. En realidad, esto hace que esa sea lo que se sabe. Hay una cosa que es central, 6 meses de juicio. Ninguno de todos nosotros sabemos qué pasó con Candela, desde el día 22 al día 29. ¿Y por qué sabemos desde el 29 al 31? Porque la autopsia dice que murió entre 36 y 48 horas antes de cuando la encontraron. Entonces lo que sabemos es que murió 48 horas, no sabemos cómo. Mirá, ahora voy a apelar un poco a tu experiencia, ¿no? ¿Vos qué pensás que pasó con Candela? Bueno, nosotros en el alegato hicimos una introducción, nosotros decimos, siempre lo decimos porque además de ser abogados estudiamos algo de comunicación, entendemos que un alegato es un proceso de construcción de sentidos y como tal podemos inventar historias. Nosotros hicimos una, que a lo mejor es muy largo para poderlo decir en el programa, pero la realidad es que lo que creemos que fue un ajuste entre bandas de narcos, una de las posibilidades que hay dando vuelta, que tampoco, porque vuelvo a repetir, pruebas concretas, posiblemente porque se desvió para un lado la investigación que tendría que haber ido para el otro, pruebas concretas no hay, pero hay una hipótesis de que el papá de la nena, que era pirata del asfalto, que estaba preso por pirata del asfalto, había robado un camión y que adentro de ese camión había más de 50 kilos de cocaína. Y que esa cocaína era de un narcotraficante de San Martín. Que el padre, en la cárcel, se desboca hablando de más, en un grupo de 7 u 8 personas, entre las cuales había una persona que era conocida de ese narco y que además estaba con salidas transitorias. Cuando sale, dice, che, yo sé quién se llevó la droga tuya. Esta es una hipótesis. Pero es Esta es una hipótesis, ¿eh? Es un dato. Es una hipótesis, pero no es un dato menor. Bien. Los nombres de esos narcos, por un lado era el muy conocido y famoso Mameluco Villalba, y por el otro lado el Topo Moreira, que tuvo una participación central en esta causa, porque hasta en algún momento fue imputado y después fue desimputado. El Topo Moreira, policía, ¿no? No, el Topo Moreira es el que detentaba la venta de droga en la Villa 9 de Julio, y Mameluco Villalba en la 18. Lo que dicen esto hipótesis, es que el padre de Candela, Rodríguez, le vende la droga al Topo Moreira porque se conocían de toda la vida, eran del barrio y se conocían de toda la vida. Hasta ahí nada, el Topo Moreira vendió la droga, hizo lo que tenía que hacer, seguramente se la pagó o no, si esta fuera la hipótesis hablamos, ¿no? Pero hasta este momento, Mameluco Villalba, el dueño de esa droga, no sabía quién se le había robado la droga. A partir del momento que se entera quién se le había robado la droga, empieza todo este proceso. Hay otro dato que es muy importante, que también surge de la causa. A Mameluco Villalba lo detienen por un pedido de captura el día 8 de agosto del 2011. Cuando lo detienen, el Topo Moreira
también surge del juicio, fue uno de los que dijo dónde podía estar como informante de la policía Mameluco Villalba. ¿Qué hace entonces el Topo cuando se entera, cuando sabe de que Mameluco estaba detenido? Dice, bueno, para limpiarme yo, echo a rodar que el que lo manda, quien lo buchonea a Mameluco Villalba para detenerlo, es Juancho Rodríguez. Lo cual no es cierto, pero corre esa versión y en esa versión empieza a correr, empieza a dar vuelta, empieza a dar vuelta, empieza a dar vuelta. La cuestión es que Mameluco Villalba está detenido desde el 8 de agosto del 2011 y la nena desaparece el 22 de agosto, o sea, 20 días después. Y hay más de 30 llamadas telefónicas entre Mameluco Villalba y quien era en ese momento el número 3 de la policía, comisario general Roberto Catronovo, jefe del superintendente de... narcotráfico. No, en ese momento era superintendente de investigaciones, Bien. a cargo de todas las brigadas de toda la provincia de Buenos Aires. Bueno, esta es una hipótesis. A ver, como hipótesis no aparece descabellada, como, a ver, la Tiene nena... sustento en la prueba. Tiene sustento en la prueba, porque además aparecen después datos que no son menores. La nena aparece adentro de una bolsa bañada, limpia, desnuda, científica. No pudo encontrar ningún dato de color, que es algo que se encuentra generalmente en casos de esta naturaleza, y mucho menos, como decís vos, los perejiles que estaban detenidos, no estaban en condiciones esta gente de saber que la tenían que bañar, le tenían que sacar cualquier evidencia que estaba en el lugar. Que eso pasa con la calle Quierna. En la calle Quierna aparece un vaso de candela, la nena supuestamente sale bañada y no había ningún otro desorden en la casa que pudiera generar este tipo de cosas. Y el ADN puro, no contaminado, el ADN puro en el vaso. Bueno, ahí hay otra cosa que vino la doctora Jauregui Berri, que es la jefa de todo el departamento bioquímico de la policía de la provincia actualmente, y nos dio una clase de ADN, sabemos más de ADN, viste cómo somos los abogados, ahora yo ya me creo que soy abogado y bioquímico, la verdad que no, pero nos dio una clase muy linda de ADN, lo que es el ADN de toque, lo que es, porque son distintos ADN, cuánta cantidad de caracteres tiene que tener la muestra de ADN. Nosotros podemos ser 5, 6, 8 personas que de los 16 caracteres que pide sean identificados como iguales, a lo mejor 8 o 10 tenemos todos, Sí. y entonces entre esos 8 o 10 con el cruzamiento, si son incompletos, no sirven. Pero en el caso de Candela eran completos. Pero otra de las cosas que aparecen como un interrogante es, tenemos ADN completo de Candela en algo que es transportable. No había nada, no había un pelo, no había una huella en ningún lado de la casa. Estaba completamente limpio. Estaba todo limpio. El único lugar donde se encontró ADN es en un lugar donde vos lo podés transportar. Lo podés lo podés haber llevado a la morgue, haberle puesto un dedo de la nena y vuelto lo va a llevar ahí. De hecho, la Comisión del Senado, una de las cosas que resalta es que César Albarracín, su secretario de Política Penitenciaria y de Seguridad de ese momento, se lo ve entrar, las cámaras de televisión lo ven entrar con un sobre adentro de la casa de Quierna y cuando se retira sin nada. Tampoco está probado, ¿eh? Estos son todas conjeturas que se generaron en el Senado. La verdad que como abogado penalista tengo que decir que le asiste la presunción Obviamente. de inocencia a cada uno de ellos. Es una conjetura en una Tal causa cual. que obviamente da para hacer Para conjeturar, para cualquier conjetura. Adrián, un poco la idea del programa es conocernos, que la gente te conozca, que sepa un poquito por qué elegiste ser abogado. Bueno, primero porque es un desafío de toda la vida, es una cosa que me parece que viene también hablando y parafraseando el ADN, viene en el ADN de cada uno, ese conflicto cotidiano con la vida que va generando y va gestando, hace que uno tenga ese tipo de intervenciones y vaya viendo hacia dónde quiere apuntar. Y la verdad que el derecho penal, porque creo que es la rama del derecho donde más se nota, por lo menos se nota en el ejercicio cotidiano, las diferencias de las clases sociales. Se nota muchísimo esto de que los pobres están detenidos y quienes tienen dinero no.
es algo que se nota, y de alguna manera somos contestes con eso, y si bien es cierto que el estudio, cuando viene una causa, la valora y la hace propia al estudio o no, sin importar la condición social, algunos con condiciones social de mejor posición económica y otros no, lo cierto es que el derecho penal, el gran desafío del derecho penal es la pobreza, para mí, Sí. por lo menos para mí. Son los clientes del derecho penal, ¿no? Los clientes mayoritarios del derecho Son penal. los mayoritarios, son los Sí. mayoritarios. Sí, el derecho penal también es una herramienta de control social y eso se hace patente Tal cual. cuando uno visita las cárceles, ¿no? Hablando de las cárceles, vos sabés que yo soy especialista en ejecución de la pena. Nosotros, como investigadores, estamos haciendo un trabajo en Sierra Chica. Nosotros, cuando el periodismo, y en este caso es así, dice, bueno, en Finlandia cierran cárceles, todos los años cierran una cárcel. Nosotros sabemos que en Finlandia, por ejemplo, las cárceles, las penas menores a 5 años, no tienen detención adentro de la cárcel. Se cumplen, pero se cumplen con monitoreo en el domicilio. Estamos haciendo, como investigadores, un estudio en Sierra Chica, en principio en la provincia de Buenos Aires, una de las cárceles más emblemáticas, Sí, sí. donde hay 1.600 detenidos. Más de 600 tienen penas menores de 5 años. Esos detenidos en Finlandia estarían en su casa, no estarían adentro de la cárcel. También podríamos cerrar cárceles nosotros si queremos imitar la criminología de algún